Acto 2. Ritmos. Del nicho helado en el que los hombres te pusieron, te bajaré a la tierra humilde y soleada. Que dormirme en ella, los hombres no supieron. Y que hemos de soñar sobre la misma almohada. Te acostaré en la tierra soleada con una dulcedumbre de madre para el hijo dormido. Y la tierra ha de hacerse suavidad de cuna al recibir tu cuerpo de niño dolorido. Gabriela Mistral. El día del funeral de Blanca visité mi propia muerte, mi propio entierro, en fin claro de una era, de una vida. En la misa estaban mis compañeros de colegio y de trabajo, todos los profesores que tuve, todos mis amigos. Mi hijo Bautista se había quedado dormido en mis brazos, y con él así, en el momento de la paz y de la misa, empecé a saludar a los que estaban a mi lado. Pero terminé saludando a todas las personas porque con cada una tenía diferentes grados de cercanía. Fue muy emocionante, pero también muy especial, porque sentí que mi hijo pegado a mi pecho era como un escudo que me protegía. Cuando hubo que dejar a Blanca, yo no me quería ir, quería quedarme ahí. Hasta que Bautista, que ya se había despertado, se me acercó y me dijo: «Papá, vámonos, ella ya no está acá». Y señalándome el corazón agregó: «Está ahí adentro». Mi hijo me estaba diciendo lo que cada mañana escuchaba en el colegio cuando cantaban que Jesús estaba en el corazón. Pero en ese momento sentí que me estaba hablando el mismo Dios, y eso me sirvió para poderme irme. De todos modos, esas son frases, palabras que cuando estás muy enojado no te sirven. ¿Aquí adentro dónde? La quiero abrazar, la quiero aquí conmigo. Para el velorio yo había pedido que trajeran a Christian Walker, un filósofo chileno que también tuvo la desgracia de perder a su hijo de 3 años. Cuando Christian llegó le dije: «Dime que esto algún momento se apaga para poder respirar. Dime que el dolor se pasa». Walker se quedó pensando y me respondió: «No pasa, se transforma. Un cuerpo que no es». Me tocó vestir a mi hija para su funeral. Y digo me tocó porque fue una amiga de Carolina la que me llamó y me dijo: «Benjamín, necesito que vengas a vestir a Blanca». Lo que me estaba pidiendo me parecía espantoso, una verdadera pesadilla, y mi primera reacción fue negarme. Yo no voy a hacer eso. Me quería quedar con la imagen de mi hija corriendo en un tobogán, arriba de la cama, saltando, cantando, pero la amiga de Carolina me pidió, sin dejarme ningún margen: «Vas a venir». Finalmente lo hice, y siempre se lo voy a agradecer, porque en ese momento me di cuenta de que Blanca ya no estaba ahí. Ver el cuerpo, cumplir con determinados ritos, es algo necesario para poder despedirte, o empezar a despedirte. Por eso me conmueve tanto el tema de los detenidos y desaparecidos. Hace un tiempo hice un programa en Chile sobre la dictadura que se llamó Imágenes Prohibidas, en el que entrevisté a madres y esposas de desaparecidos, y muchas señoras contaban que incluso después de 40 años, cada vez que sonaba el timbre de sus casas, pensaban que podía ser su marido o su hijo. No saber qué pasó con tus seres queridos es algo totalmente enloquecedor, y me imagino que no tomar contacto con ese cuerpo muerto hace que sea mucho más difícil procesar o comenzar a aceptar lo que resulta imposible. Porque dejémonos de eufemismos, la muerte es fea, tan horrorosa, es tan duro, su rictus, que verla te ayuda a entender una cachetada que esa persona amada ya no está ahí, que ya no es más que ese cuerpo, y por lo tanto te puedes despedir, cumplir con los rituales, sepultarlo. Mientras escribo esto estoy en pleno duelo, también mi papá, que murió hace unos pocos días. Antes de eso, durante unas semanas, él estuvo internado en terapia intensiva, agonizando. Con la muerte rondando, cuando lo veía en la cama,
asistido por máquinas, con el cuerpo vencido, no podía dejar de preguntarme, ¿de qué se trata la vida? ¿En qué consiste? Está claro que somos pasajeros y que al cuerpo hay que cuidarlo porque nos conduce, es nuestro vehículo. Lo hemos de crecer, cambiar, desarrollarse, pero también caer, deteriorarse, enfermarse y morir. Creo que está todo tan bien pensado en la construcción de la vida y de la muerte, que hasta en eso Dios nos dio una mano. Las personas que estuvieron a punto de morir por hipotermia, porque quedaron varadas en medio de la nieve, por ejemplo, relatan que en los últimos minutos hay un calorcito que te abraza, y es casi una invitación para que mueras tranquilo. Aunque al principio no puedas verlo, y el enojo, la imposibilidad de creer que eso es de verdad, está sucediendo, nuble todos tus sentidos, son todas esas circunstancias en las que Dios aparece como un guionista que te ayuda en ese tránsito. Obturar el dolor. El proceso del duelo es muy personal y al mismo tiempo está pobladísimo de lugares comunes como los ritos. Es el que la muerte, al igual que la enfermedad, es un lugar común. Cada cultura tiene sus propios ritos funerarios basados en sus creencias, respecto de cómo funciona el mundo. ¿Cuál es el sentido de la vida y lo que sucede después de la muerte? En términos generales, esos ritos buscan honrar a quien murió y ayudar a las personas que están iniciando un proceso de duelo. Les brindan un espacio para procesar y expresar lo que sienten, para compartir sus tristezas con quienes los quieren. Son ceremonias para acompañarnos y para que la comunidad los ayude. En algún momento leí un texto teórico del francés Roland Barthes, en el que decía la ceremonia: protege como una casa, algo que permite evitar el sentimiento. Ejemplo, el duelo. También el filósofo surcoreano Byung-Chul Han tomó ese tema diciendo: en el rito funerario se aplica como un barniz sobre la piel, que la aísla para preservarla de las atroces quemaduras ante la muerte de una persona amada. En esos momentos uno está tan en carne viva, se siente tan solo y tan desamparado, que necesita que todos esos rituales de esas ceremonias y también nada le alcanza, porque está ahí como un fantasma, fuera de lugar, fuera de tiempo. En nuestra cultura, para parar el dolor, se buscan soluciones rápidas. Con muy buena voluntad, muchas personas te ofrecen pastillas para anestesiar eso que estás viviendo. Y lo cuento porque en el funeral de mi hija también me di cuenta de la abundancia de Rivotril. En 20 minutos me ofrecieron 25 ribotriles y entendí que era la droga de sabotaje que muchos tienen a mano para suprimir la pena, aunque sea por un rato. Para parar ese dolor insoportable. Pero no hay modo, no hay pastillas, no hay remedio. El barco de tu vida está atravesando la peor de las tempestades y no hay cómo salvarse del naufragio. El impacto es tan fuerte que la mente al principio intenta negarlo. La psiquiatría habla de un proceso de autodefensa que te produce algo así como una disociación o esquizofrenia que te lleva a vivir lo que te está sucediendo como una realidad. Yo por momentos me veía desde fuera y no podía entender que eso me estuviese pasando. No era a mí, era otro. Son muchos los que hablan de esa sensación de estar inmersos en una pesadilla, en el peor de los sueños. Una pesadilla que durante mucho tiempo se repite cada vez que te despiertas por la mañana y te das cuenta de que sí, de que es verdad. ¿Qué sucedió? Sin palabras. Antes de la muerte de Blanca, la primera vez que escuché que el estado o la condición de una persona que pierde un hijo o no tiene nombre, me pareció una reflexión súper inteligente, notable y novedosa. Refería a que así uno, como viudo o viuda, es quien perdió a su cónyuge, y huérfano o huérfana nombra a quien perdió un progenitor. La muerte de un hijo está considerada como una pérdida tan inconcebible e insuperable que no existe un término para nombrarla. Después no me pregunten por qué,
Lo escuché 500 veces y ahora puedo casi adivinar cuando alguien me lo va a decir. No quiero que parezca que se me ocurrió algo, ni quiero bajar ninguna línea ni dar recetas, porque no las hay. Pero es así. Es un dolor que no tiene nombre y que te deja sin palabras. La pérdida de un hijo es lo más traumático que puedes vivir. Es algo tan brutal que produce un impacto en todo tu ser, en tu psiquis, en tu cuerpo. Uno se siente tan solo y devastado que de algún modo también muere. Deja de vivir, incluso para un idioma que no puede nombrarte. ¿Cómo explicar entonces en qué dimensión estás y cómo te sientes? Escribir este libro es en este sentido un gran desafío, ponerle palabras a algo que no puede ser nombrado, encontrar el verbo, el diamante entre los cerdos, el amor, en medio de un silencio sepulcral. Que se muere una hija es una idea aberrante, porque la ley natural establece que los padres debemos morir antes. Sería maravilloso que existiera alguna manera de blindarse ante estas muertes, pero también los niños mueren. Que no existe una palabra para nombrarlo complica el proceso del duelo. Habla la idea de que la pérdida de un hijo nunca puede ser elaborada o superada, como si seguir viviendo fuese ilegítimo o deshonroso. Es cierto que es una herida que nunca sana. Puede cicatrizarse, pero siempre estará ahí, doliendo, presente, interminable. Esa cicatriz y ese dolor son como el amor. Te acompaña toda la vida y nunca desaparece. Mi amor por Blanca no solo murió, sino que se hizo más intenso, si eso es posible, y es cada vez mayor. Para llegar a este lugar necesité mucho tiempo. Tiempo para que toda esa culpa por seguir viviendo, todo ese amasijo de sentimientos y emociones, muchas veces contradictorios, se transformara. Durante un largo y oscuro periodo sentí que le había fallado, que no la había podido cuidar. Sentí que todo mi amor había sido inútil, porque no pude salvarla de los monstruos, del peor de todos. Me costó mucho perdonarme. Hoy puedo reconocer su presencia en mi vida, pese a que ella no esté presente físicamente como antes. No está, pero sigue estando, más que nunca. El 8 de septiembre del 2021. Hace 9 años se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra. Desde ese día te llevo de cartas, mi niña, cartas que van al cielo como mariposas, borrachas. Te cuento nuestros días e imagino los tuyos. 9 años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. 9 años que brillas en nuestras miradas, Blanca, mi niña libre. Blanca que habitas el silencio, bailas en el medio de la risa de tus hermanos. Blanca que viajas en el tiempo. Solo escribo para detener ese tiempo y volar entre las cartas. Escribo para ver si te quieres cambiar el disfraz por uno de estrella fugaz, para verte más cerca, para ver si estas cartas llegan y si cuando titilas en la noche es porque escuchas mis rezos. Sigue brillando mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor, con toda mi fe en la profundidad de tu mirada y en el abrazo eterno que algún día nos daremos. Acto tercero. Ese maldito día. Mi rostro se deshace y cambia. Todo ya me deshago. Me abro, cambio. No hay nadie en la habitación donde estoy. Y no siento el corazón. El horror asciende lentamente como una inundación de ahogo. Ya no espero, de miedo que tengo. Ha terminado, ha terminado. ¿Dónde estás? ¿Cómo saberlo?
de Duras el dolor. Cuando murió Blanca, ante mí se abrió una puerta que por apenas 30 segundos me permitió ver y entender todo. Pude ver lo pequeño que era este mundo, lo insignificante que era todo. Ante mí desfilaron la codicia, la avaricia, la ambición, la muerte y el miedo a la muerte. Esa visión, eso que me dejaron ver, duró apenas unos pocos segundos. Después, la puerta se cerró. Pasaron 10 años y me doy cuenta de que perdí esa visión. Estoy otra vez metido en el barro y eso me frustra. Volvieron las urgencias, los celos, la ambición, todo eso que pude ver tan mezquino, tan nada, tan innecesario. ¿Dónde quedó esa persona que pudo ver el mundo como desde arriba de una montaña? Me doy cuenta de que hay algo que no aprendí, que volví a perder el foco. De todos modos tengo un hándicap. La peor experiencia de mi vida me hizo avanzar algunos casilleros en escalafón. Me transformó para siempre y también me dio una salida, porque me obligó a ver la muerte de frente y a tomar conciencia de la vida. Esto no quiere decir que tenga alguna lección para dar. Como repetiré varias veces a lo largo de este libro, el proceso del duelo es muy personal, porque cada persona vive esa experiencia y su dolor de manera distinta. La muerte es un misterio, la vida es un misterio, y no tengo nada para enseñar, ni siquiera a mí misma. Cuando el cuerpo extraña. Al principio todo era incredulidad, miedo y desamparo. La escritora Jean Didion, en su libro El año del pensamiento mágico, relata el proceso que vivió al tener que afrontar la repentina muerte de su esposo y de su única hija después de una larga enfermedad, y cuenta muy bien cómo es ese dolor. El dolor por la pérdida de un ser querido resulta ser una situación que nadie conoce hasta que llega a ella. Nos imaginamos, sabemos que alguien cercano a nosotros podría morir, pero no nos planteamos más que los pocos días o semanas inmediatamente posteriores a esa muerte inimaginada. Y hasta malinterpretamos la naturaleza de esos pocos días o semanas. Si la muerte es repentina, podemos suponer que nos quedamos en shock, pero no nos esperamos que ese shock sea aniquilador, que nos trastorne tanto el cuerpo como la mente. Podemos suponer que nos quedamos postrados, inconsolables, enloquecidos por la pérdida, pero no esperamos enloquecer literalmente. Convertimos en mujer muy fuertes que están convencidas de que su marido van a regresar y le van a hacer falta sus zapatos. En la versión del dolor por la pérdida de un ser querido que nos imaginamos, el modelo es la curación. En ella siempre prevalece cierto progreso. Los peores días serán los primeros. Nos imaginamos que el momento que nos supondrá la prueba más dura será el funeral y que después vendrá esa hipotética curación. Durante los primeros meses, Carolina se despertaba todas las noches preguntando y desesperada: ¿dónde está Blanquita? Se levantaba de la cama, caminaba por el pasillo e iba a su cuarto. La buscaba como una leona desesperada. Yo solo podía abrazarla, contenerla y responder: nuestra niña está bien, está en un lugar mejor. Como una frase que se repite, como un texto aprendido en una escena mala. Habíamos perdido para siempre a nuestra niña y ella, como yo, quería encontrarla. Esa escena hacia adelante y hacia atrás una y otra vez. Blanca ya no estaba. Solo nos quedaba su cuarto y un montón de objetos, su cama, sus juguetes, su ropa. Volví un par de veces a esos objetos para tocarlos, olerlos, intentaba escucharlos, para que me trajeran de vuelta. La extrañaba salvajemente. Me dolía el cuerpo de tanto extrañarla, pero ya no estaba en esas cosas. Mucha gente se queda con la ropa de la persona que ya no está. Otros la regalan rápido porque tenerla por ahí les resulta insoportable, les marca aún más su ausencia. Como en todo este asunto no hay una fórmula ni algo que esté bien o esté mal, cada uno lo transita como puede. Pero creo que extrañar hasta enloquecer, como dice Didion, es común
a todos los procesos de duelo. Varios años después vi un capítulo de la serie Black Mirror, en que la protagonista pierde abruptamente a su novio y decide adquirir una humanoide artificial para reemplazarlo. La réplica no solo es físicamente igual a su novio muerto, sino que además tiene todos sus recuerdos, un software que posibilita que siga y que diga lo que debe decir. Habla como él, sabe acerca de su vida, es un clon perfecto. Verla me sacudió, porque el disparador de la historia era absolutamente humano. Refiere a la necesidad de buscar a alguien que sustituya a esa persona que amábamos y murió, al menos para recuperar lo básico, para volver a tocar esa mano, sentir ese calor o recibir una respuesta. ¿Cuántas veces vamos al WhatsApp a escuchar un audio o una conversación del pasado? Cuando alguien muere, quienes quedan valoran esa voz que permanentemente hay grabada como un tesoro. Ese androide o replicante de la serie tenía mucho sentido, porque ese sentimiento que te provoca la muerte, el fuego que uno siente cuando extraña, cuando el cuerpo extraña, es insoportable y no hay modo de aliviarlo. El proceso. Escribir este libro hace que esté moviendo dentro de mí muchas cosas. Es un ejercicio muy retrospectivo. Es como si recién ahora estuviera realmente haciendo el duelo. Miro para atrás y veo que en estos 10 años me evadí mucho. En este largo proceso, en algún momento pude volver a pensar en nuestra separación con Carolina, aunque en eso no fuimos nada originales. En algún lado leí que después de la muerte de un hijo, el 65% de las parejas se separan. Es que es muy duro estar en ese círculo donde se retroalimenta el dolor. Tienes que brindarle consuelo a tu pareja y es imposible porque estás destruido. Y a tu pareja le sucede lo mismo. No busco justificarlo, pero entiendo que también la tragedia nos separó. Pese a todo lo que se dijo al respecto y se tergiversó, Carolina tiene una versión súper compasiva de lo que nos pasó. Nosotros resolvimos el proceso y hoy lo que más nos une es Blanca y nuestros otros hijos. En la primera etapa del duelo, a mí me sirvió ser el que intentaba contener. Le repetí a Carolina como un disco rayado: tranquila, Blanca está bien. Fue el rol que tenía más a mano y lo hice bien. Creo que el otro rol, el de la persona que está devastada y que no puede levantarse de la cama, es peor aún. Impostado o no, a mí me tocó ser el que decía: dale, levántate arriba, el día está lindo. Creo que por eso también se produjo un desplazamiento de mi propio duelo y recién lo empecé a hacer hace unos años y lo sigo haciendo ahora, después de que pasaron 10. Esto no quiere decir que antes de eso no lo pasara mal, pero todo fue tan doloroso que por momentos hubo ciertas cosas que necesité bloquear o que incluso mi mente bloqueó por sí sola como mecanismo de preservación. Ahora estoy abriendo puertas que antes no podía. Me estoy animando a hacer ciertas preguntas. Hay una evaluación más profunda, más estructural de todo lo que sucedió. Recién a los 2 años de la muerte de Blanca, pude reunirme con el doctor que la atendió para que me dijera qué era lo que le había pasado, porque la verdad era que no entendía un carajo. En su momento no lo había entendido por el shock, pero luego uno comienza a hacer ciertas conjeturas, imagino que por negación o enojo, y piensa que algo no se hizo bien, que algún responsable hubo, aunque en este caso no hubo ni mala praxis ni nada. Era lo que tenía que pasar, nada más. El proceso del duelo por la muerte de mi papá es muy diferente. Uno se enfrenta al vacío y duele, porque no se está 100% preparado nunca. Pero era un señor de 80 años y hubo un orden natural. Una curva que sigue en los ciclos de la vida, el otoño y la primavera, el amanecer y el ocaso. Mi papá ya había hecho todo lo que tenía que hacer. Un mes antes de morir me llamó sin ningún motivo en particular y me dijo: te quiero decir que fui muy feliz. Me casé 3 veces, viví el amor, viajé. Estos últimos 20 años fui muy feliz con mi mujer.
Recibí solo agrados. En cambio, lo de Blanca es lo que no pasó, lo que no fue. Por eso es que me pegó tan fuerte el día que tendría que haber cumplido 15 años. Una ala rota. Todo esto me dejó secuelas, algunas muy evidentes, otras no tanto. Siempre digo que tengo una ala rota, aunque no sé bien cómo se traduce en mi día a día. Quizás a mi ala rota, mi forma de buscar el modo de repararla se manifestó en las ganas de tener más hijos. Aunque también veo que ese vuelo de pájaro herido cuando tengo una reacción exagerada con ellos. Cuando considero que lo que están haciendo puede ser peligroso o que puede pasarle algo malo. Hace unos días leí un artículo que hablaba sobre la empatía y me acordé de mi primera etapa después de mi niña murió. Yo tenía una especie de soberbia respecto al del dolor y nada me parecía demasiado importante. Si alguien me contaba que había perdido a su abuelito de 85 años, pensaba, sí, la gente se muere. Ni hablar cuando me decían que les había muerto un gatito, que se habían separado de su pareja. ¿Qué importa si tu pareja sigue viva? Andaba así, medio Kill Bill, y nada me parecía relevante. Pero hoy, después de esa rabia que me hacía sentir que era la única persona que realmente podía opinar sobre el dolor, volví a ser empático con la muerte de un abuelo o de una mascota o una separación, porque entendí que todo habla de lo mismo. Es el vacío, la tragedia. Las pérdidas y las penas te dan una fortaleza, no para transitarlas, sino para mirar ciertas cosas a la cara y para tomar decisiones. Te borran de un plumazo la omnipotencia y te transforman en alguien menos evasivo. Hoy, después de 10 años y de haberme perdido un largo tiempo, tengo ganas de conectar más que nunca con quien soy. Me pasa con todo, también con mi trabajo y los proyectos que elijo. Hoy elijo hacer comedias, pero también elegí hacer películas muy dramáticas, como por ejemplo lo que cuenta acerca de los abusos de la Iglesia de Chile. Después de hacerlas me llegaron mensajes en los que algunas personas me decían, Benjamín, tu película me dio el coraje para denunciar a mi tío que me abusó cuando tenía 9 años. Eso le da sentido a lo largo que no es solo entretenimiento. Ahora me siento responsable, hablando de la vida con la gente y escuchando sus historias. El 8 de agosto del 2020. Qué tiempos difíciles, mi niña, pero a pesar del miedo y la tragedia, la vida se cuela por las ventanas y el amor renace. Los animales nos siguen enseñando de lealtad, los árboles y plantas a cómo llegar profundo y ser fuertes, los niños a reír y llorar, actuar, desdramatizar, y los pájaros nos invitan a ser libres. No hay apuro, mi amor. Solo te cuento como padre pequeñas revelaciones que seguro ya entendiste. Te amo con mi alma, rota que renace cada día y que vuela por las noches a tu lado. Mi pequeña libertad. Acto 4. La pelea con Dios. Cuesta bastante trabajo creer en un Dios que deja a sus criaturas abandonadas a su propia suerte, a merced de las olas de la vejez y las enfermedades, para no decir nada de la muerte. Carta del poeta que duerme en una silla, de Nicanor Parra. Los días que Blanca estuve internada estuve muy entregado a Dios, rezando, pidiendo, rogando, tanto que aún hoy si escucho un Padre Nuestro se me eriza la piel. Por la clínica pasaban budistas, judíos, musulmanes, cristianos, agnósticos y ateos, cada uno haciendo su mejor esfuerzo y trayendo sus ofrendas, sus creencias, y yo intenté tomar todo lo que podían ofrecerme. 4 días después mi hija murió. Tuve una rabia gigantesca con Dios. Sentí que no estaba castigado, que estábamos recibiendo un castigo bíblico. A la pareja famosa, linda, exitosa, perfecta, les arrancaba una hija. ¿Por qué Dios me mataba una hija a mí? Que tenía una fundación, que era embajador de UNICEF, que iba a las Navidades a repartir regalitos
y que era un tipo relativamente buen corazón, un buen hermano, un buen hijo. Durante un largo tiempo me rebelé contra Dios. Me volví un anárquico, hasta que recibí 2 cachetadas bien fuertes. La primera fue cuando mi mamá me llamó para decirme que mi padrastro le habían descubierto un cáncer. La otra fue a las 3 de las semanas que murió Blanca. Eran las 2 de la tarde y yo había salido por primera vez de casa para ir a una reunión. Iba en un auto muy enojado y sin ningún motivo choqué contra un poste. El auto quedó completamente destruido. Pérdida total. Cuando me bajé y vi cómo había quedado, me dije: si no me reconcilio con la vida y me abrazo desde el amor, esto se puede poner peor. No sé de qué se trata, pero puedo terminar muerto. Sentí el fantasma de la fatalidad acechando y que todo podía pasar. Tuve una especie de crisis de pánico que me hizo ver que esto podía ser solo el comienzo de algo todavía peor, con más muertes. Así que con esa cosa que tenemos los humanos de ser infinitamente cobardes, pedí perdón. La fatalidad. El cine recrea muy bien la cuestión perversa de la muerte, que no da ningún aviso, mostrándonos esos escenarios prácticamente ideales antes de un accidente. La pareja va en el auto, está sonando la música adecuada, por la ventanilla está entrando una brisa generosa que les pega en la cara, todo está bien, cuando de pronto, ¡paf!, se cruza la fatalidad y chocan con un camión. O un padre que se despide de su hijo antes de irse al trabajo y se muere en el tren. Nuevamente cito a Joan Didion cuando escribe: te sientas a cenar y la vida, tal como la conocías, se termina. La idea de la fatalidad, de que todo puede suceder de un momento a otro, que en un instante puede cambiar tu vida por completo y arrebatarte lo que más quieres, es aterrorizante y es necesario trabajarla, porque si no puedes salir a la calle y vives con miedo. Te arrebata el presente y te genera una ansiedad insoportable que además es completamente inútil, porque no te va a servir para impedir o parar nada. ¿Qué casco protector te vas a poner a tus hijos para que no enfrenten ni padezcan nada grave? ¿De qué los puedes proveer? Después de lo de Blanca, yo había dicho que no quería volver a pisar nunca más una clínica. Pero a las 3 semanas uno de mis hijos tuvo un broncoespasmo y tuve que entrar a la clínica otra vez. Respiré hondo y estaba ahí, en el lugar en que me habían prometido no volver. ¿Qué podría hacer? ¿Iba a mandar a un amigo mío con mi hijo con un broncoespasmo? Así es la vida. A la semana se murió mi papá. Otro de mis hijos se pescó un virus respiratorio. Al verlo respirando con un nebulizador, le dije al de arriba: por favor, para un poco, que se murió mi papá hace unos días. ¿Me tienes que hacer esto? De todos modos, cuando se murió Blanca, por un largo tiempo me quedé espiritualmente seco, aunque luego pude comprender que esos días en la clínica Dios me lo dio para que pudiera despedirme, prepararme. También para que pudiera entender que estas cosas pasan y van a seguir pasando, que nadie está exento, que la vida y todos nosotros somos increíblemente frágiles. Benicio. Benicio fue el hijo que nació después de la tragedia, de la desgracia, cuando teníamos el aliento de la fatalidad muy cerca, y fue la prueba del amor y la pulsión de la vida. Ese embarazo fue muy emocionante porque nosotros veníamos viviendo un duelo muy profundo. Una cosa no quita la otra. Dentro del duelo, después de los primeros meses, volver al sexo es una señal de que estás vivo. Te permite darte cuenta de que en ti sigue esa fuerza, esa naturaleza, ese instinto. De algún modo pone en evidencia la necesidad de la preservación. El embarazo lo vivimos con mucha ilusión y emoción, porque era renacer de las cenizas, de la muerte. En medio del duelo y el dolor aparece la vida con toda su fuerza. Unos meses después, el obstetra, que en Chile era muy prestigioso, nos dijo: yo sé que a los 4 meses no se debe decir, pero con 45 años de oficio me la juego porque es una niña.
Con Carolina lloramos, nos abrazamos, le pusimos nombre. Ya teníamos 3 niños y después de lo de Blanca, que era muy reciente, queríamos una niñita. Pero 3 meses más tarde supimos que iba a ser un hombre. En algún punto fue mejor, con menos carga, más liviano. El parto fue en Chile, con música clásica, acompañado por mis seres queridos, mi mamá, mi papá. Carolina había tenido un parto natural con Blanca, después una cesárea con Bautista y luego un parto natural con Beltrán. En este caso también quería que fuese natural y el trabajo de parto fue largo. Cuando finalmente Benicio nació, no respiraba. La clínica activó todas las alarmas y en segundos la sala se transformó en una sala de terapia intensiva. De la música clásica y la luz tenue, pasamos a tener un quirófano, a estar rodeados por 7 personas con mascarillas y no sé cuántas otras cosas. Creo que Carolina no percibió todo lo que sucedió. El que estaba de testigo fui yo, que vi entrar a estas personas, presencié como un parto tranquilo y cuidado, en el que todo era amor y paz se transformó en segundos en una situación de reanimación. Todo lo que no quieres para tu hijo. En ese momento entré en shock. No puede ser. Dios mío, ¿nos vas a hacer esto?, me dije. Fueron 8 o 9 segundos interminables en los que Benicio estaba morado, no respiraba y yo estaba aterrado, congelado. Hasta que lo reanimaron y empezó a llorar. Afortunadamente, no le generó ningún daño ni secuela. Pero por todo esto es que el 2 de octubre, que es el día de su cumpleaños, le escribí en Instagram este texto. Benicio. Truban, de los dulces, el domador de conejos, el niño que apareció desde el arco iris en medio de la tormenta, cuyo nacimiento fue más grande que el arco del triunfo, el triunfo de la vida. Déjame seguir coleccionando las figuritas de tu vida, déjame seguir riéndome con tu risa, déjame mirarte crecer y agradecer a Dios por tamaño bendición. Feliz cumpleaños, hijo amado, que nada te detenga, acá estamos a menos de 1 metro por si tropiezas. Tú sigue tu camino saltando y corriendo libre y feliz. Nuestra esencia. Si bien la anterior es solo una anécdota, creo que estas pequeñas historias son las que nos conforman como seres humanos. De algún modo definen cómo nos comportamos, lo que hicimos y nos muestran como personas. En los detalles está Dios. Decía un amigo, y en esos detalles también se manifiestan las personalidades. Sucede cuando te muestran una anécdota de tu padre o de tu madre y te enteras de que hicieron tal o cual cosa, que te permite verlos de otra manera, conocer algún aspecto que no conocías. Hay una que para mí define a Blanca, y es el día que terminó internada. Yo me estaba yendo para el teatro y ella estaba comiendo en la cocina. Cuando pasé para despedirme me miró y me dijo: «Papá, qué lindo que estás, te amo». Parece una tontería, pero eso muestra su dulzura. Otra niña te pide que le traigas algo de tu regreso, pero ella me hizo ese regalo. Con esto no pretendo mostrar a mi hija como una niña más buena que el promedio. No sé por qué a los cristianos se nos metió más tan adentro la creencia de que los niños que mueren son mártires o ángeles, o que eran demasiado buenos para estar en este mundo, aunque entiendo que es una forma de consuelo. Narro esta historia solo para mostrar cómo era Blanca, revelar algo más acerca de su esencia y su belleza. ¿Qué ves cuando me ves? En su poema Self-Pity, Laurence dice: «Nunca vi un animal salvaje sentir autocompasión. Un ave caerá muerta, congelada, de la copa de un árbol, sin nunca haber sentido autocompasión». Parece que la autocompasión es algo propio de los seres humanos. Lidiar con la propia lástima y la de los demás es complicado. Es como una licencia que está acotada en el tiempo. El entorno empuja y te dice: ¿hasta cuándo vas a dar lástima? ¿Toda la vida? Dale, vuelve al sistema. Creo que mucho de ese dale, ya está, vuelve, se debe a que nuestra sociedad de rendimiento, como la llamaba el filósofo coreano Chul Han,
nos empuja a no parar, a seguir haciendo y produciendo. Una sociedad en la que la muerte y el dolor no hacen más que perturbar y no tienen cabida, en la que también son sospechosos los duelos y las nostalgias o cualquier otro sentimiento considerado negativo. Cuando perdió a su pareja, la escritora Elizabeth Gilbert, autora del libro Comer, Rezar, Amar, escribió en su Instagram: "He aprendido que el dolor de la pérdida es una energía que no puede ser controlada o predicha. Viene y se va a su propio ritmo. El dolor no obedece a tus planes o a tus deseos. El dolor de la pérdida va a hacerte lo que desee, cuando lo desee. En este sentido, el dolor de la pérdida tiene mucho en común con el amor". Entonces la única manera en la que puedo gestionar el dolor es la misma en la que puedo gestionar el amor, no gestionándolo, sino que inclinándome frente a su poder con completa humildad. Cuando me visita el dolor, es como si me visitara un tsunami. Recibo el aviso solo con el tiempo suficiente como para decir: Dios mío, esto está sucediendo, ahora mismo. Y luego caigo de rodillas y dejo que me sacuda. ¿Cómo sobrevivir a un tsunami de dolor, estando dispuesto a experimentarlo sin resistencia? En mi proceso de duelo al principio estaba en un limbo, más allá de que acá. De ese círculo empecé a salir muy poco a poco. Recién cuando pude darme cuenta de que no había perdido todo y valoré lo que todavía tenía. Con la tristeza, con ese dolor, con esa pérdida, con la tristeza, con ese dolor, con esa pérdida, un día noté que respiraba, que estaba el sol, que mis otros hijos podían reírme y pasarla bien de nuevo. En el largo camino que atravesé quedé muy expuesta y muy vulnerable. Recibí mucho amor y cariño y lo agradezco profundamente, pero también encontré en las miradas de los demás un horror que no estaba generando en un sentido estricto por mi pérdida. Notaba que se identificaban conmigo y pensaban que les hubiese pasado a ellos si perdían a sus hijos, o se les pasaba algo a uno de los suyos, y agradecían no estar en mi lugar. En la primera etapa del duelo, había días en los que yo quería, no sé si olvidar, pero sacarme eso de encima, aunque sea por un rato. Cuando trataba de desconectar un poco, me encontraba con gente que me miraba con cara de desesperación, y yo me preguntaba: ¿por qué me miran así? A lo que me respondía: porque se me nota en la cara que tengo una pérdida del tamaño del Everest. Cuando me decían: no tengo palabras, mientras les caía una lágrima, aunque no les decía nada, todos esos comentarios me enojaban. Nadie me va a decir que hace calor o que va a preguntar qué hice ayer, pensaba. Todo el tiempo me llevaban a conectar con ese dolor. Sin importar dónde estuviera, me parecía una actitud bastante egoísta. Había gente que yo conocía, que me miraba directamente, venía a abrazarme, llorando. La verdad es que eso me costaba. Algunos me daban ganas de decirle: no me vengas a llorar a mí, que ya tengo bastante como para tener que consolarte. Ya comenté acerca de mi etapa Kill Bill. Pero también me conecté sin quererlo con las personas que estaban sufriendo o habían sufrido experiencias parecidas. Sabía que mi dolor no era único, que a mucha gente les pasaban cosas terribles, aunque no imaginé que tantas personas verían en mí algo que tiene que ver con la empatía y las animaría a contarme sus pesares. Buscaban a alguien a hablarle sobre su propio idioma, que los comprendiese y los acompañara. En esas situaciones hacen que a veces me sienta como un embajador del dolor. De hecho, hace poco un periodista, antes de hacerme una pregunta, me dijo: tú que te has caracterizado por vivir muchas pérdidas. Tuve ganas de decirle que todos tenemos pérdidas, pero no le dije nada. No quiero ser un experto en el tema. No quiero decir con esto que toda mi vida gira en torno al drama, pero sí que las circunstancias que me tocaron me hicieron más permeable a ver y entender que la vida tiene drama, que nadie se salva de atravesar alguno. También entiendo que algunas personas, al verme entero, quieran saber cómo se hace porque les
se les murió un hijo y no pueden comer, dormir, vivir. Si bien no tengo ningún manual de autoayuda, sí puedo contarles a través de este libro cómo pude caminar por esa arena caliente, cuál es mi historia al respecto. ¿Eso los puede hacer sentir acompañados? Nos podemos sentir acompañados. Hay un feedback, un vínculo, un diálogo, una experiencia compartida. Me pasa también en los grupos de trabajo, en donde muchas veces alguien se me acerca y me cuenta: mi mamá tiene Alzheimer y necesito terminar en horario. O mi papá está atravesando un cáncer de mierda hace 2 años. Todos, tarde o temprano, como decimos en Chile, vamos a tener que bailar con la fea. En algún momento vamos a experimentar un dolor, un momento de encuentro con la muerte, que va a poner en juego todas nuestras creencias y nuestras vidas enteras. Es inevitable, y es la prueba más contundente de que ese control absoluto de la existencia que queremos tener no existe, o mejor dicho, es una misión imposible. Cuando uno es chico, idealiza, ve familias que les parecen perfectas y que lo tienen todo. La casa linda, la mamá y el papá, que se quieren, los hermanitos, que juegan juntos, pero cuando escarbas un poquito, o cuando pasan algunos años, te enteras que en esa familia un hijo se suicidó, o que el papá hizo una estafa millonaria, o que le pasaron cosas menos dramáticas, pero que algún dolor tuvieron que atravesar. No existe la vida sin dolor, en la que todo es color de rosa. Y ese sufrimiento, mal que nos pese, nos enseña. Nos ayuda a conocernos y a conocer a los demás. Nuevamente Joan Didion, en el que dice: somos seres mortales, imperfectos, conscientes de esa mortalidad, incluso cuando nos apartamos, empujamos, decepcionados por nuestras mismas complejidades. Escuchar las historias de otros te ubica, porque lamentablemente uno se compara. A mí me dan mucha pena las personas que no pudieron despedirse, las que perdieron a sus hijos por un hecho de injusticia de forma violenta, o porque un tipo manejaba alcoholizado, o por un accidente en el que sienten que tienen un grado de responsabilidad. En esos casos que te puede ir la vida en la culpa o en la venganza. ¿Qué puedo decirles a esas personas? Nada. Llorar con ellos, aunque sea en silencio, acompañarlos. Para carretear la pena. Hay penas mayúsculas y conmensurables y otras que son más pequeñas, pero en todos los casos son pérdidas que a todo lo largo de la vida se van sumando. Te marcan lo que ya no tienes, pero tuviste y nunca volverás a tener. El psicólogo Robert Neimeyer, especialista en el duelo, dice que desde el instante en que nacemos nos hallamos expuestos a la pérdida. Creo que para mí, casi todas las personas, y yo formo parte de esa generación, la primera pérdida es el destete de la madre. Mis padres se separaron cuando yo tenía 8 años, y luego mi madre se volvió a casar, lo que supuso una ausencia que puedo reconocer también como una pérdida. A los 19 años, murió un amigo del colegio, Pedro Pablo Estefari, en un accidente brutal, y la sensación fue de mucha frustración y de mucho miedo, pero ni mis amigos ni yo quisimos mirar en ese momento a la muerte. Luego se murieron mis abuelos, pero está claro que lo de que mi hija desordena todo ese orden cronológico como las cosas deberían de ser. Crecer. La muerte de un amigo, cuando alguien a quien amabas te deja de amar, son todas pérdidas que, aunque no tengan la misma intensidad, nos obligan a un aprendizaje que los seres humanos muchas veces no queremos enfrentar. Son duelos grandes y pequeños que, así te tomen 20 o 30 años, en algún momento vas a tener que hacer. El 8 de abril del 2020, en el aire. Hoy el mundo entero está luchando contra el virus del que sabemos poco, pero nos dicen que la principal arma para frenarlo es quedarnos en casa. Sinceramente es algo difícil para todos, pero no se compara con la impotencia de no poder salvar a los que amas, con perder a un ser querido.
El 8 de septiembre del 2012, mi hija Blanca muere tras haber contraído una bacteria desconocida. Nadie me preguntó nada, nadie pudo hacer nada. Mi peor enemigo no tenía identidad. No se pudo prevenir ni acusar a nadie. Está en el aire, es el destino, la vida. Todos daríamos nuestra vida por un hijo. Obviamente, pasaría mi vida entera en cuarentena si se hubiera cambiado algo hace casi 8 años.